desde, desde Medellín. Mi nombre es Yanananda. Tengo una pregunta. En el Bhagavad yo fui a Medellín, ¿sabes? Creo que en 75, 76 por ahí fui a Medellín. Bienvenido. Entonces, la pregunta, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, sí, o el 3, se habla de Vyabhasadagmika Buddhir, de una inteligencia resuelta, ¿no? Quería que usted nos explicara etimológicamente cómo entender esa palabra y cómo podemos, por medio de la inteligencia resuelta, aceptar o rechazar una autoridad en cualquier etapa. ¿Y quién es esa verdadera autoridad? ¿No? Entonces esa es mi pregunta, Sri Chariadeva. Gracias. Voy a leer del diccionario. Vyabhasaya déjame ver. Sí, ahora lo encontré. La palabra Vyabhasaya significa decidido, determinado, resuelto. Y Atmika, Atma, como entiende, Atma significa el alma o el yo. Y Atmika es como, por ejemplo, Atmika en sánscrito es como decir en español Atmita o Almita. Almita, o sea, como ustedes hacen diminutivos, ¿verdad? La cosita, la casita, el viejito, todo eso. Entonces, o Ico también a veces en Colombia, Ico. Yo recuerdo que era así lingüísticamente, wow. Cuando estuve en, ¿dónde? Creo que en Cali. Y un devoto me dijo, ven adentrico. Entonces es una opción, ¿verdad? Ito, Ico. Pero entonces eso también existe en sánscrito. Existe en sánscrito y como átmica. O por ejemplo, para decir Radhasita, Radha Krishna, Radhasita, en sánscrito es Radhika. O Gopika. Gopika es como Gopicita. Entonces, átmica es como almita. Y entonces, Vyabhasaya átmica significa como buddhi. Es modifica buddhi, que es raciocinio. Entonces, la persona que tiene un raciocinio, una inteligencia, cuya alma misma es Vyabhasaya. Entonces es usado átmica como sufijo para indicar átmica como la esencia misma de una cosa, como el alma misma de la cosa, la esencia. Entonces, buddhi, inteligencia, cuya alma, cuya esencia es raciocinio. Y eso, Vyabhasaya átmica buddhi, es muy interesante porque en Bhagavad Gita, Krishna enfatiza mucho raciocinio. Raciocinio, no fe ciega. Voy a dar algunos ejemplos. El verso que mencionaste es un buen ejemplo. Otro ejemplo es que el capítulo 2 de Bhagavad Gita, yo digo la Bhagavad Gita porque soy terrible y porque la palabra Gita es femenina en sánscrito. Entonces, la Gita. Pero no importa, ahora. Entonces, Prabhupada le dio el título al capítulo 2 de Bhagavad Gita, el contenido resumido, ¿verdad? Del resumen de todo Bhagavad Gita. Entonces, el capítulo 2 tiene un pivot. Tiene un pivot que gira. Y ese pivot es el verso 239. Porque en la primera mitad del capítulo 2, Krishna explica que no eres el cuerpo, que el alma es eterna y explica esas cosas filosóficas.
Entonces, en el verso 39, Krishna dice, Esha te vihita sankhye buddhi. Lo que acabo de enseñarte es buddhi, raciocinio, inteligencia, sankhye, en el sentido filosófico. Yoge tui mangshunu, esha te vihita sankhye buddhi, yoge tui mangshunu. Ahora escucha, porque voy a explicar inteligencia en la práctica. Entonces aquí como se habla de práctica, teoría y práctica, filosofía y práctica, en sánscrito eso es Sankhya y Yoga. Sankhya, filosofía, yoga, práctica. Pero Krishna define todo el capítulo 2, que es el resumen de todo el libro, como explicando buddhi. Entonces, Krishna dice que Bhagavad Gita es una explicación de buddhi, de raciocinio en el contexto filosófico, en el contexto práctico. O, por ejemplo, en el capítulo 10 días, Bhagavad Gita, Krishna dice, Tesham, que significa para ellos. Tesham satata yuktanam, que están siempre ocupados en Bhakti Yoga. Tesham satata siempre, satata yuktanam, bhajatam priti purvakam, y que están adorándome con amor. Krishna dice, yo les doy algo por el cual vuelvan a mí. Y no dice Bhakti, que es interesante, que sabemos que Bhakti es crucial, pero Krishna dice, les doy Buddhi Yoga. Da, en español, da es sánscrito, da es da, en sánscrito. Entonces, en la primera persona, bueno, sin entrar en la gramática, entonces, dadami. Mismo en español, el hecho de formar la primera persona plural con mos, hablamos, tomamos, vemos. Eso es sánscrito. En sánscrito se forma la primera persona plural con mos. Como vadamos, hablamos. Bueno, detalles históricos. Entonces, Krishna dice, dadami, doy, buddhi yogam, la práctica espiritual de raciocinio. La práctica espiritual de inteligencia. Dadami buddhi yogam tan llena, por la cual la práctica upajantite, ellos se acercan a mí. Entonces, buddhi, inteligencia, de ser espiritualmente inteligente, de poder raciocinar, de no ser fanático, de no ser sentimentalista, sino de ser devoto de Krishna, de amar a Krishna, pero con cabeza y obviamente también corazón. Con el corazón, claro que Krishna está en el corazón, pero también con inteligencia. Y es por eso que es tan urgente que ISKCON sea y aparezca como un movimiento devocional, pero racional, científico, inteligente. Predicadores que conocen los hechos, conocen las escrituras, conocen todo lo que Prabhupada dijo, la ciencia, la psicología, no así perdidos en mitología y supersticiones o simplemente premisas no científicas.